Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días para toda la audiencia. Hoy, como todos los días, en la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, abordamos un nuevo episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto colombiano. Es nuestra emisión 327. Tema para hoy: el ataque terrorista del ELN y la masacre de 3 agentes de policía como parte de una serie de actos criminales cometidos por la cuadrilla Camilo Torres de esta agrupación criminal contra los habitantes y la fuerza pública en el caluroso pero hermoso municipio de Curumaní, en el centro oriente del Cesar, ocurrida el 10 de julio de 1999. Este hecho se sumó, como ya dijimos, a varias acciones delictivas de gran nivel, masacres y ataques criminales, pero infortunadamente no fue el último ni el primero. Y hoy, que ya han pasado prácticamente 24 años de ese hecho, lo que hace es sumarse actos criminales contra la policía, contra la población civil, contra la propiedad privada en esa región, como si no hubiera sucedido ningún cambio estructural desde ese momento. Esta es una historia larga que trataremos de ponerla en contexto para que comprendamos todos que ese suceso lo tomamos únicamente como referencia, ya que hay muchos más que suman y acumulan eh, casos negativos contra los colombianos en esa hermosa región del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, desde la década de 1960, cuando el Partido Comunista y su brazo armado de las FARC se asentaron en diferentes regiones de Colombia y posteriormente con la multiplicación de otras cuadrillas de bandoleros comunistas, se desató una barbarie sin par contra los colombianos que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias violencias siempre justificadas con mentiras por sus gestores. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Los habitantes del departamento del Caquetá y en general en toda nuestra nación, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder, mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales.
Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón. Sí, señor. La verdad del conflicto no es como nos la cuentan. Por eso tiene esta pregunta para mi coronel Villamarín. ¿Cuáles son las características geoestratégicas generales del hermoso municipio de Curumaní, en el centro oriente del departamento de Cesar? Mi coronel, el departamento del Cesar en general, pues tiene unas características muy importantes y especiales para la seguridad nacional, para el desarrollo nacional y para la integración fronteriza con Colombia. Como lo vemos aquí en el mapa, es un departamento alargado, angosto, tiene algún parecido o semejanza con la geografía o con el mapa, no con la geografía, sino con el mapa del Estado de Israel, aunque su geografía es completamente diferente. Pero no es un departamento que tenga territorios amplios en su ancho, sino que son más bien estrechos, y que en el norte está rodeado por dos formaciones cordilleranas muy importantes. Al oriente, la serranía del Perijá, para llegar directamente a la República de Venezuela, y al occidente, la Sierra Nevada de Santa Marta. Por el centro cruza el río Cesar, y es muy conocido en esta región pues el Valle de Upar, que es la ciudad de Valledupar, y subiendo hacia La Guajira, mantiene esa línea, ese pequeño valle se va estrechando hasta que desaparece en La Guajira, en la parte alta. Es una zona ganadera, algodonera, tiene café también en la parte alta de la montaña, o en la parte media de la montaña, tiene bastantes cursos de agua, una prospección importante para salir hacia la costa Caribe, por el occidente bordeando la Sierra Nevada y por el oriente cruzando la cordillera hacia Venezuela. Por el sur se une directamente con el departamento de Santander y ya llega casi al municipio de Bucaramanga. Y el suroccidente tiene toda una zona cenagosa de mucho potencial, por ejemplo, para cultivar arroz o cultivar o la misma ganadería, aunque es una zona que tiene problemas de palúdicos por la cantidad de insectos que se crían en esas lagunas. Sobrevolar esa zona en los límites de Santander y Cesar y mirar toda esa cantidad de lagos, lagunas y aguas que hay en esta región es un espectáculo, es una maravilla, porque es muy cenagosa, toda la zona del sur de Bolívar, sur del Cesar y el oriente de Sucre. Y por allí cruza el río Magdalena, de donde comienza el Alto Magdalena, donde está el Alto Magdalena. Es muy conocida la Ciénaga de Zapatoca, tal vez la más destacada, pero hay una cantidad importante de ciénagas en esa región. Lo miramos también en el mapa y las carreteras son escasas. Hay carreteras de tercer nivel, de cuarto nivel, trochas, inclusive mucha carretera sin pavimentar en la parte llana que une las fincas y los poblados, pero no hay un sistema de red vial suficiente como para desarrollar esta región con su potencial agropecuario. Y también la dificultad de las dos formaciones de cordillera al norte obligan prácticamente a que las vías existentes de mejor calidad sean forzosamente lanzadas por la parte plana, dejando sin la suficiente interacción social, económica, a los habitantes de los piedemontes, donde las vías son, como lo decimos, secundarias o terciarias y hasta trochas, que mantienen a las comunidades de esas regiones en situaciones de atraso frente al resto de la ciudadanía.
Y en la parte baja del valle, muy caluroso, fincas muy extensas, territorio apto para que los grupos ilegales se escondan en las dos cordilleras, en dos formaciones montañosas y bajen a hacer de las suyas en la parte plana. Y los que están al oriente, sobre la serranía del Perijá, pues es una zona muy extensa, toda la serranía del Perijá, que se extiende por la cordillera oriental hasta que además pasan a Venezuela y cuentan con la complicidad del régimen de Maduro y de Chávez y otros funcionarios públicos que de larga data han sido proclives a apoyar el terrorismo en Colombia. Al ver también el mapa, vemos que el departamento del Cesar se divide en 5 zonas, 5 regiones. La región norte, que está limitando con La Guajira y con la cordillera. La región noroccidental, que limita con la Sierra Nevada. La región central, que limita con Venezuela y al occidente con el departamento del Magdalena. Y la región sur, que limita al oriente con norte de Santander y al occidente con toda esta zona cenagosa que, como vemos en el mapa, es bastante llena de nacimientos de agua y de formaciones acuíferas, de las cuales Colombia podría hacer una explotación científica y con unos fines diferentes muy grande para desarrollar esa parte del país. Ahora, al mirar el departamento, pues vemos que está ubicado en la esquina nororiental de Colombia, que es bifronterizo, que une la costa Caribe con el centro y el oriente del país, que bien desarrollado podría colocar al municipio de Arauca o al departamento de Arauca en unas pocas horas en la costa atlántica, con importantes autopistas y ferrocarriles, y le permitiría a los venezolanos del centro occidente unirse por Colombia mucho más rápido al mar Caribe, además de prolongar la unidad desde el oriente de Colombia hacia el Pacífico. Ahora ya al ver la ubicación exacta del municipio, lo vemos conectado o ubicado en todo el centro oriente del departamento. Y al ver el mapa anterior, como lo estuvimos mirando, todo este sector de la cordillera al oriente el sector de la cordillera o de la serranía del Perijá, lo coloca a un paso de Venezuela y con varios pisos térmicos que le dan también al municipio una connotación especial para el desarrollo agropecuario, que ha estado un poco quedado. Máxime que aquí al occidente, en el municipio del Paso, se encontró un buen yacimiento de carbón en el sector de la Loma. Entonces, prácticamente las personas que viven en Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Virico, Becerril, El Paso y Astrea, ese centro del departamento, comenzó a gravitar toda su economía y su desarrollo sociopolítico, socioeconómico alrededor de las minas de carbón en El Paso. Y eso pues facilitó obviamente la llegada, o mejor no la llegada, sino el aumento de la presencia de guerrillas del ELN, que de larga data, desde cuando se asentaron aquí en el sur de Bolívar, extendieron su radio de acción a todo el sur de Cesar, a la serranía del Perijá y a Venezuela, y se asentaron, se multiplicaron en esa región. Entonces hay un proceso histórico que lo veremos en breve más adelante, pero nos indica que lo que es el centro del Cesar se convirtió como en un corazón geopolítico para el desarrollo de la cuadrilla Camilo Torres del ELN. Y aquí vemos algunas fotos. Las carreteras, como decíamos, a pesar de ser territorio plano o semiplano, están casi todas así como la vemos, sin pavimentar. En tiempo seco son unas polvaredas insoportables y en tiempo de lluvia se complica muchísimo porque se anegan, se inundan o el limo en algunas partes las pone intransitables. Esta es la plaza principal al frente de la iglesia. El calor es fuerte. La arborización ha ido creciendo. Hace unos años no tenía tanta arborización. A quien le nombran Curumaní, inmediatamente la asocia por la calle central por donde cruza la carretera de la costa,
y se ve la gente al lado y lado de la vía, los vendedores ambulantes, con la famosa caramañola, que ellos le dicen carimañola, los niños, las señoras, y un calor insoportable de zona tropical. Es muy lluvioso por ser zona metida en medio de dos cordilleras, pero también las lluvias pasan rápido. Hay una época de sequía que es fuerte para el ganado y para los semovientes y para los mismos agricultores. Esta es la construcción que le hicieron a la alcaldía municipal con una característica como griega en su ingreso. Esto es un edificio más o menos nuevo. Lo mismo la plaza de mercado es grande y se llama Mercaplaza, que son de los sitios destacables porque obvio en la zona rural y sobre todo en la medida que se sube a la cordillera por el Perijá, el clima es mucho más apacible y hay bañaderos y hay fincas muy bonitas, pero desafortunadamente la presencia de terrorismo del ELN y también de los mal llamados paramilitares han puesto en difícil situación la vida normal de los habitantes de Curumaní y quien vaya a ese municipio a visitarlo, porque si se mete a estas zonas, inmediatamente le llegan los bandidos a investigarlo, a extorsionarlo, a secuestrarlo y hasta matarlo. Esa es la dificultad que tiene un gran municipio con un gran potencial y una ubicación muy valiosa. Así es, mi coronel. Es una región muy rica en aguas, en ciénagas, que podría ser un gigantesco distrito fluvial para producción piscícola, que podría producir hasta millones de toneladas. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista de la cuadrilla Camilo Torres del ELN, que masacró a 3 agentes de policía en el área urbana del municipio de Curumaní en 1999? Bueno, los que vemos en la foto son 4 de los principales cabecillas del ELN desde esa época. Ya en el 99 estos 4 bandidos eran los más conocidos. Había otros, un gordo de apellido Vargas y otros que inclusive ahora son de los que están en la mesa con el gobierno Petro y que han estado en gobiernos anteriores. Pero estos 4 antisociales que vemos en la foto eran los cabecillas desde ese momento y eran los que, como dicen el ELN, tiraba línea para que los demás delincuentes cometieran estos crímenes. Estaba recién muerto el cura Pérez y había asumido la dirección este delincuente alias Gavino, que ahora resultó enfermito y le cedió la dirección a este otro antisocial que tiene una mentalidad bastante perversa. Y el que ha manejado los hilos de la perversidad, del cálculo oscuro y de la acción malintencionada, de la acción destructiva del ELN es este antisocial, Israel Pineda, alias Pablo Beltrán, que fue formado en seminario, tiene el lenguaje, tiene las actitudes y siempre utiliza unas palabras muy calculadas, no habla fuerte, habla muy despacio, siempre es la víctima y legitima cualquier delito que comete el ELN con unas justificaciones completamente salidas de cualquier lógica, pero las arguye con mucha claridad conceptual terrorista frente a lo que ocurre en el país. Y dicen los que lo conocen que cuando se trata de tomar decisiones para cometer atrocidades, es el que más impulsa la barbarie como se deben cometer. Y siempre los medios y los analistas, entre comillas, se equivocan y dicen que los 2 criminales más fuertes son este tal Pablito, y este otro Antonio García. Pero en esencia, quien mueve los hilos de la perversidad comunista contra el pueblo colombiano es este delincuente. Y Gavino, pues sí, ya sabemos que desde que era niño no ha hecho sino asesinar gente, robar, matar, secuestrar. Él sí, él es el tiro fijo de ahí. Pero los otros sería como comparar al Mono Jojoy, a Iván Márquez, a Timochenko, que empujan con mucha claridad desde su óptica cualquier delito contra Colombia. Y los autores materiales pues fueron los mismos de la cuadrilla Camilo Torres, que son delincuentes normales del ELN, sin ninguna connotación nacional,
ninguno de ellos, pero sí con una capacidad de causar daños y de organizar todos los preceptos de la teología de la liberación y el marxismo cristiano dentro de la comunidad con bastante consistencia. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos del ataque terrorista de la cuadrilla Camilo Torres del ELN, que masacró a 3 agentes de la policía en área urbana del municipio de Curumaní, Cesar, el 10 de julio de 1999? Bueno, mi coronel, pues como todos estos casos, muchos antecedentes, pero tratemos de puntualizar algunos. En el año 97, el ex canciller Julio Londoño, Pachito Santos, otro grupo de personas ávidas de oportunismo y de figuración, viajaron hasta Maguncia, en Alemania, a reunirse con los delincuentes del ELN en un monasterio que se llama así Puerta del Cielo, traducido al español. Y allá estuvieron hablando de lo divino y lo humano y le prometieron al país que ya tenían a un paso, ahora sí el ELN se iba a entregar, iba a dejar de hacer daños y de cometer crímenes. Todos sabemos que eso era una farsa, que fue la última actividad de alto nivel que promovió el cura Pérez antes de irse para el infierno a hacerle compañía a Stalin y a Lenin, y que dejó al país en un engaño porque fue el abrebocas para que el ELN pasara a una etapa de acciones espectaculares y de alta criminalidad, como fueron el secuestro de la María, el secuestro del kilómetro 18 en Cali, el secuestro de un avión en Bucaramanga, y que lo aterrizaron en el Magdalena Medio y tuvieron a las personas varios meses secuestradas allá, extorsionándolas. La ola de violencia que desataron en la autopista Medellín-Bogotá, la ola de violencia que desataron en el Valle del Cauca, el incremento de acciones criminales contra los habitantes del área del ABC, Arauca, Boyacá, Casanare, los planes coordinados con las FARC para asaltar municipios, un intento de construir un embrión de poder popular comunista en varios municipios de Santander, o aquí ya vimos algunos, una inmersión total en el narcotráfico y un contacto directo con la dictadura de Hugo Chávez para mover más fuertemente el terrorismo comunista contra Colombia. Paralelamente con eso, realizaron una cantidad de arremetidas terroristas en sinergia con las FARC. Entonces era la época en que Andrés Pastrana andaba arrodillado ante los bandidos en el Caguán de las FARC, y mientras tanto el ELN hacía también su agosto en otras regiones, derribando torres de energía, secuestrando, asesinando, matando, reclutando niños, y todo seguía como si nada. Y por otro lado, los mal llamados paramilitares también haciendo de las suyas. Entonces Colombia estaba prácticamente balcanizado. Pero aquí vemos que en el sector de las minas del carbón, de las cuales depende mucho la economía de gran parte de las personas de esta región, de esos municipios que mencionamos, incluido Curumaní, tuvieron de larga data un trabajo político organizativo con comunidades eclesiales de base, con obreros cristianos y con la teoría del hombre nuevo y la teología de la liberación incrustada dentro de sectores específicos de esa comunidad grande que depende de las minas. Tomaron como epicentro la zona que mi coronel González ahora describió como muy rica en aguas, o sea, Cesar, Magdalena, norte de Santander, inclusive se extendieron hasta La Guajira, multiplicando el proyecto revolucionario con la inserción de células dentro de los núcleos educativos y los núcleos sindicales del carbón. Ya que hay carbón en La Guajira y hay carbón en el Cesar, están separados con una brecha terrestre, pero tienen que ver los sindicalistas de un lado y otro. Los sindicalistas de Valledupar, muy comprometidos con el ELN y con las FARC desde la misma época en que se llamó Trinidad, se fue para allá, y comunidades alebrestadas para hacer terrorismo y daños al país. Entonces la estrategia del terror siempre tenía, además de los delincuentes en armas, tenía
un grupo político organizativo detrás que está promoviendo lo que llaman ellos la guerra de masas. Quedó muy claro que desde esa época se fue creciendo los nexos con Venezuela, que ya los tenían, y eso es algo que le aclaramos a nuestros oyentes siempre. No es que los nexos de las FARC y el ELN comiencen con Hugo Chávez, no. Antes de que estuviera Chávez, por ejemplo, cuando estuvo don Pompeyo de canciller, las FARC y el ELN tenían ya contactos en Venezuela, y hubo miembros corruptos de la Fuerza Armada Venezolana que le vendían municiones y armas al ELN. Muchas veces el ejército colombiano incautó municiones con el sello de Cabin y armas, fusiles FAL, que tenían el sello de las Fuerzas Armadas venezolanas y que terminaban en poder de estos bandidos. Entonces esto venía desde antes, por medio de los comunistas venezolanos. Cuando Chávez subió al poder, pues lo que hizo fue legalizar algo que venía haciendo, o no legalizarlo, sino ponerlo bajo su control, algo que venían haciendo clandestinamente, con la permisividad, la indiferencia y el desconocimiento de quienes facilitaron que el señor Chávez y su banda delincuencial llegaran al poder en Venezuela. Hubo un reclutamiento grande de jóvenes en la región, sobre todo de niños, siempre vinculados al proceso del ELN, que es metodológico, ¿no? Primero en los semilleros revolucionarios, que son niños, luego en grupos de estudio y trabajo, luego en milicias populares, y luego ya integrados de acuerdo con sus capacidades o a las comisiones mixtas, a las comisiones de trabajo político organizativo o a la escuadra militar, como llaman ellos, a las diferentes cuadrillas armadas que perpetran los crímenes, a las milicias de la periferia y de los suburbanos o a las redes urbanas, y todos a partir de la relación con las bases revolucionarias de masas y las comunidades eclesiales de base. Había una presión, como el FARC tenían arrinconado a Pastrana, el ELN, que en cada acción criminal que cometía decía lo mismo, y el tal Pablito Beltrán era el especialista. No se exasperaba, con una frialdad aterradora salía y decía, es que para que esto no pase, lo que necesitamos es dialogar con la comunidad en un gran diálogo nacional que incluya al país, porque es que el ELN no puede hacer más, somos poder popular y estamos representando al pueblo y el gobierno no nos cede, entonces toca que nos reunimos a hablar, porque si los ricos le pagan impuestos al gobierno, también tienen que pagarnos. Y al mismo tiempo, por otro lado, las FARC destruyendo el país y Pastrana viajando por el mundo dándose champú, buscando su premio Nobel de Paz. El escenario estaba apto para que los mal llamados paramilitares o autodefensas, integrados inclusive por algunos terroristas que se habían salido del ELN, vinieran a cobrar cuentas a estos delincuentes porque los conocían, los ubicaban, y entonces comenzó esa matazón de personas sin par en la historia del Cesar, que tiñó de rojo, sangre roja, zonas verdes, zonas muy productivas y zonas con otra prospección que, a pesar de la riqueza, mantienen una pobreza de muchos campesinos que todavía viven en chozas como en el siglo XV o siglo XVI, o que se han desplazado a estos centros urbanos y forman cinturones de miseria, teniendo tanta riqueza y tanto potencial al lado. Y desde luego en todo esto influye la debilidad acumulada del gobierno Samper, que fue nefasto en todos los aspectos. Tiene una competencia muy fuerte con el gobierno Petro, a ver cuál de los dos es más inepto, y el gobierno de Pastrana, que sería el que les hace la competencia a los dos. Entonces el ELN, en particular esta cuadrilla de Camilo Torres en este sector, tuvo mucha fortaleza, tuvo mucha dinámica de violencia, tuvo mucho enfrentamiento con los mal llamados paramilitares y cometió muchos crímenes contra la sociedad, contra el campesinado, contra la fuerza pública, debido a esa debilidad de carácter de esos gobiernos, la falta de foco y la falta de visión estratégica del Estado en su conjunto para desarrollar la frontera, que Cesar es frontera y tiene mucha riqueza por los 4 puntos cardinales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo condensó el grupo terrorista
perdón, el Grupo de Memoria Histórica del Gobierno colombiano la aterradora cifra de secuestros en el departamento del Cesar durante 34 años continuos, referenciados entre los años de 1980 y el año 2014. Pues, mi coronel, durante más de 2 años, el Centro de Memoria Histórica, un observatorio que ellos tenían, se dedicó a cuantificar y a cualificar los secuestros de acuerdo con las cifras, datos y expedientes de secuestros investigados formalmente por las autoridades y consolidados por ONGs. No incluye la totalidad de los secuestros, incluye, como le digo, a unas personas que fueron reportadas de alguna manera y se hizo público su secuestro y que fueron o asesinados o que pagaron por la liberación, o algunos que escaparon, muy pocos, del cautiverio. Y esto realmente es aterrador y nos deja pensando cómo Colombia ha sobrevivido a una acción tan terrible si en 34 años la cifra es escandalosa. Pero lo que más aterra es que de esa cifra escandalosa, un alto porcentaje de esa es cometida por el ELN. Entre 1980 y 2014, el ELN secuestró en el municipio en el departamento del Cesar a 1.935 personas. Entonces, eso querría decir, sin exagerarlo, que no hubo una sola actividad económica del departamento, es decir, minería, agricultura, ganadería, transportes, comercio y la incipiente industria que hay allá, sobre todo lechera, que no haya padecido el flagelo del secuestro. Y esto también indicaría que no hay una sola familia de algún nivel económico, no alto, pero de algún nivel económico en el departamento de Cesar, que no haya tenido un secuestrado. Es que el solo ELN secuestró 1.935 personas. Y repetimos, estos son los que son reportados, ¿no? Y los que no, que fueron otros, los que murieron en cautiverio, los que desterraron y le robaron sus fincas. Entonces, al mirar esa sola cifra del ELN, sin que uno esté de acuerdo con cómo ocurrió, tendría una explicación por qué los mal llamados paramilitares tomaron fuerza allí y por qué las mismas personas que han sido secuestradas financiaron de alguna manera esta guerra contra el ELN. Es que las cifras son escabrosas. Y las FARC secuestraron 382, o sea, como la quinta parte. Muchos de esos fueron orientados, como ya lo dijimos, por el señor Simón Trinidad, que en este momento purga una condena por narcotráfico, terrorismo y secuestro en Estados Unidos. Y cuando fue banquero, pues él tenía la información de quiénes secuestrar y le daba el dato preciso a las FARC. Hay otros que dicen entre desconocidos y no identificados, otra cifra aterradora. 700 secuestros entre los dos suman. Otro de los gaitanistas ciudadanos, estos delincuentes que llegaron a última hora ya, uno. Pero cuando estuvieron las AUC en su apogeo, 112 que decían que eran de la AUC reconocidos y otros 124 que parece que eran ellos, parece que sí que no. Y el EPL, entre la supuesta disidencia y el otro, 45 casos documentados. Y los bandidos del M-19 al que perteneció Petro, un caso documentado en Pailitas. Entonces vemos que estas cifras son preocupantes porque, por ejemplo, eso de que el grupo armado no es identificado, que no se sabe quién es, que parece que sí, que no era, sumándolos todos, pues la cifra supera un porcentaje alto también. Y uno deduciría que ahí están o las FARC o el ELN y eso complica más las cosas. También ha habido delincuencia común, pero ya sabemos que el sistema era unos con otros, unos secuestraban, unos cuidaban, otros le vendían y así tenían más movilidad. Pero lo cierto en síntesis es que todo ese fenómeno de secuestro en 34 años documentado, alguna referencia de dónde demostrarlo, sin contar los que nunca reportaron nada, es impresionante. Adelante, mi coronel.
¿Cómo reconstruyó ese mismo informe el habilidoso proceso político-organizativo de la población civil por parte del Ejército de Liberación Nacional en la región central del azotado departamento del Cesar durante los años previos al ataque terrorista de la cuadrilla Camilo Torres del ELN, que masacró a 3 agentes de la policía en área urbana del municipio de Curumaní, Cesar, el 10 de julio de 1999? Podríamos decir, mi coronel, que con este informe que hizo la Comisión de la Verdad en el año 2014, se podría explicar a los mismos negociadores que han ido a hablar con el ELN dónde está la nuez de la almendra, dónde está el problema, o dónde está el núcleo de la almendra, no la nuez, el núcleo de la almendra. Porque en ese informe los investigadores fueron y entrevistaron a varios exintegrantes del ELN en la zona y les preguntaron, bueno, ¿ustedes qué es lo que han hecho aquí? Y cómo se asentaron y cómo ha sido su desarrollo, por qué escogieron esta región, etcétera. Entonces, lo que cuentan estos desmovilizados en ese informe, aquí apenas tomamos una pequeña fotografía de alguna de las páginas, pero nos dice la realidad. Hacemos un paréntesis. Por ahí como en el 2008, 2009, cuando fue dada de baja Mariana Pérez, cayó en el campamento donde estaba ya un bandido de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que estaba conversando con ellos y cuadrando delitos aquí en Cundinamarca y apoyos logísticos. Y cuando este delincuente lo fueron a judicializar, dijo que no, que él estaba secuestrado también. Él también estaba secuestrado con las FARC y le dio la vuelta y salió del problema. Cuando cayeron los computadores de Raúl Reyes, también quedó claro que miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos tenían contacto directo con este grupo criminal. Entonces, aquí estos desmovilizados cuentan de manera descarnada que el ELN controla a un sector importante de las juntas comunales que organiza la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el Cesar, que ellos eran los que organizaban con la comunidad la ocupación de tierras. Y recordemos que desde la época de Samper la ocupación de tierras en el Cesar generó muchos muertos. Entonces era por un lado los comunistas del ELN impulsando esas masas de campesinos a que se tomaran las tierras y por otro lado los mal llamados paramilitares tomando venganza, primero por los secuestros y segundo porque les estaban robando las tierras. Entonces ahí hay un problema complejísimo. Y desde luego la falta de que esas tierras fueran más productivas y que el trabajo de esos campesinos fuera mejor reconocido, eso tampoco se puede negar, ¿no? O sea, una pase por la otra. Y señala los delincuentes del ELN que municipios se convirtieron en el epicentro de ese trabajo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de la mano con el ELN. Entonces señala a Curbaní, a Pelaya, Pailita, La Jagua, todos en el centro y sur del departamento. Y también hablan allí, los delincuentes cuentan que algunas fincas muy productivas en el sector agropecuario, ubicadas en la parte baja de la serranía del Perijá, también fueron invadidas bajo la dirección del ELN y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces, hoy que se está hablando de paz y que insisten en que esas comunidades son las que tienen que hablar, pues aquí está la nuez de la almendra, ahí está el detalle que nos explica cómo se manejó y quiénes están detrás de eso y cómo lo han movido. Lo mismo dice algo interesante, que explica cómo es que el ELN ha promovido la estructuración de su poder popular y dice que lo hizo en el sur del Cesar por medio de cabildos. O sea, la Constitución colombiana establece el cabildo abierto dentro de los municipios con temas muy puntuales y se supone que es la comunidad la que reúne con sus líderes y con delegados de las alcaldías municipales y tratan problemas que luego los llevan al debate que corresponde en el Consejo Municipal y se aprueban ya que hay una mayoría de la población. Pues no, aquí el ELN lo que estaba promoviendo era para la construcción del poder popular, de esos embriones, de esa organización
clandestina que llaman las Juntas Populares de Coordinadora Obrera y Campesina del Nororiente. Y lógico que eso no era únicamente en el Cesar, ¿no? Sino que articulaba a los departamentos que ya nombramos: norte de Santander, Guajira, Cesar y el oriente de Bolívar y el sur del Magdalena. Por eso, si ustedes miren el mapa, ahí encuentra que en ese sector hay varias cuadrillas del ELN. No es gratuito, estaban desarrollando un proceso sistemático y de crecimiento y que está vivo allá. Y por eso es que son fuertes en esa región y por eso Curumaní queda en el epicentro de los crímenes. Y lo llamaban el periodo prerevolucionario, o sea, para organizar los paros, las protestas, los bloqueos en las vías, el sabotaje a la industria minera, el sabotaje a la producción agropecuaria, el ataque a las fincas y la incineración de ganado vivo, la incineración de las propiedades. Eso lo han hecho muchas veces allá. Y siempre promoviendo la vía armada apoyada por el campesinado y los trabajadores. Nos parece que más claro no canta un gallo de cuál es el plan estratégico de la FARC. Y lo mismo, otra de las guerrilleras cuenta que desde esa época todos los sindicalistas y campesinos fueron, dirigentes campesinos, fueron vinculados al ELN y que eso generó sobre todo que los mal llamados paramilitares, que eran guerrilleros desmovilizados del ELN y las FARC que los conocían, iban y los señalaran y entonces el desangre se volvió interminable y se llegaron a escenarios hasta entre mismas familias matándose uno de un lado o del otro, o antiguos guerrilleros, ahora miembros de las AUC, reclutando para su lado a guerrilleros que conocían y otros por la necesidad del dinero pasándose de un lado a otro y el departamento despedazándose en medio de esa violencia múltiple. Cuadro bastante complejo. Adelante. Y coronel, ¿cómo describió el mismo grupo de memoria histórica la desgracia sociopolítica que se desencadenó en el departamento con una ola de violencia contra las empresas mineras, especialmente en el corregimiento de La Loma del municipio del Paso, violencia que se trasladó a todos los municipios de la región? Pues aquí vemos la foto de la mina El Hatillo en la Loma Cesar, una mina que tiene bastante carbón, que le dio un ingreso grande al país, pero que todos esos complejos problemas sociopolíticos no se iban a resolver solamente con darle empleo a los habitantes de la zona de la región, y que por el contrario iba a multiplicar la conflictividad. Máxime que si miramos en la región ya el ELN venía desde la década del 70 y el 80 organizando la comunidad de manera clandestina con ese tipo de estructuras que acabamos de describir. Entonces ya entre los sindicalistas y los trabajadores de estas minas y los contratistas estaba el germen de la violencia, porque lo repetimos, el ELN tiene muy bien definido que hay que trabajar la zona minera, la zona industrial y la zona cafetera, la zona agrícola. Entonces ahí se asentaron y fueron varios los funcionarios secuestrados, muchos, algunos europeos que venían a trabajar ahí, pasaron meses, como dicen ellos, disque retenidos, dicen aquí en el informe, retenidos no, secuestrados, los extorsionaron, algunos los asesinaron en el secuestro y se convirtió en un dolor de cabeza también para la empresa privada esa situación. Y como ya los mal llamados paramilitares estaban en la zona, entonces la mortandad fue aumentando y la serranía del Perijá se convirtió en lo que llamaron descaradamente los bandidos, dizque el Perijá Hilton, porque a todo el que secuestraban lo llevaban para el Perijá, por distintas razones. Recordemos que ahí estuvo secuestrado el teniente Álvaro Morris de la Armada, con el teniente Alvarado, que a Morris lo asesinaron, y el día que la esposa de Morris fue a reclamar el cadáver a Simón Trinidad, no tuvo el menor recato en decirle, bueno señora, ¿y por qué no se queda de una vez con nosotros? Que usted hace parte de una burguesía, pero tiene, como la señora era de carácter fuerte y le estaba reclamando que entregara el cadáver del esposo, y usted tiene buen temple para ser guerrillera, quédese aquí con nosotros de una vez. Entonces eran el ELN y las FARC con una zona muy extensa, porque es una franja larguísima, además muy boscosa y de mucho camino intricado, mucho curso de agua, donde el ELN y las FARC guardaban los secuestrados
y lo llamaban dizque el Perijá Hilton. Entonces ese fue el drama que vivieron todos los habitantes y los funcionarios de las carboneras en Becerril, Jagua, Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, Pailitas, El Paso, todo ese sector, allá los secuestraban y terminaban en el Perijá hasta que pagaran, y paralelamente las cuadrillas del ELN formando núcleos revolucionarios para ocupar tierras y darle la pelea a las AUC. Y las AUC, por su parte, matando todo lo que encontraban y además reclutando bandidos, o sea, una espiral de violencia interminable. Bajo el título La muerte tocó de nuevo a Curumaní en mayo de 1999, el diario El Tiempo informó a sus lectores acerca de una atroz masacre cometida por el ELN contra los habitantes de este hermoso pero olvidado municipio. ¿Podríamos conocer detalles de tan atroz suceso? Sí, claro, unos meses antes, un par de meses antes de que ocurriera la masacre de los policías, el ELN cometió otra masacre allá que esa, ojalá que en el informe de la verdad que van a hacer ahora del ELN, no la bien. A plena luz del día, entraron los bandidos del ELN y asesinaron a varias personas, otras quedaron heridas y otras pues murieron en el hospital. La acusación era que le hacían o le daban apoyo a las AUC, perdón, sí a las AUC, o que eran informantes de la policía o del ejército. Pero lo cierto es que llegaron a plena luz del día en el área urbana de Curumaní y los asesinaron. Pero es que esa no era la única. Es que 6 meses antes de esa masacre, también en diciembre, habían hecho un atentado igual, le han lanzado granadas de mano a unas personas que estaban, como dicen allá los costeños, compartiendo un fresco en una fuente de soda con ese calor tan fuerte que hace allá bajo algún ventilador en un sitio abierto, y les arrojaron granadas de mano, y ahí pues hubo una tragedia, murieron varias personas y prendió candela el sector por las explosiones, y una señora de 80 años que estaba ahí en su casa, una casa de construcción muy elemental, prendió candela y la señora quedó incinerada ahí en la vivienda, y los nietos, niños pequeñitos, alcanzaron a correr, a esconderse dentro de la maleza hasta que llegaron los vecinos y los auxiliaron y se salvaron los niños. Pero toda esa barbarie la cometió el ELN allá y eso se olvida. Entonces vemos que cada vez que tocamos algún punto de la geografía nacional donde ha estado el ELN o la FARC, lo único que encontramos es tragedia, depredación, muerte, violencia, y siempre con el cuento que están luchando por el pueblo. Por eso lo ponemos aquí en primer plano, porque está documentado en medios de comunicación, se publicó en su momento, hay nombres propios de los muertos, hay casos como el de la señora que fue asesinada, está el testimonio de los exguerrilleros que luego contaron lo que pasaba, están los archivos de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, están los archivos judiciales y están los testimonios de los sobrevivientes de esa época de barbarie, pero todo eso parece quedar en el olvido cada vez que se sientan a hablar, porque es que ahora sí viene la paz para Colombia. Y todo ese suelo, todo eso que subyace ahí, ¿quién lo tapa? ¿Quién lo soluciona? Si está marcado en el ADN de las personas. Una pregunta difícil de resolver. Y coronel, ¿cómo sucedieron los hechos que materializaron el ataque terrorista de la cuadrilla Camilo Torres del ELN, que masacró a 3 agentes de policía en área urbana del municipio de Curumaní en el 99? Pues con todo eso que hemos visto, mi coronel, se sobreentiende que la situación psicológica, la prevención que había en todos los municipios del sur de Cesar y en los puestos de las corregimientos donde había cuarteles de policía, y con lo que estaba ocurriendo además, con el arrodillamiento del señor Pastrana y sus delegados en el Caguán ante las FARC y la oleada de crímenes que cometió el ELN, pues en el sector había zozobra, pero en medio de la zozobra al fin la gente como que termina
de bajar las medidas de seguridad, porque es que es tanta la información de que hoy los van a atacar, que mañana los van a atacar, que aquel está con las FARC, que aquel está con el ELN, que por allí, que por allá. Entonces, como que termine eso volviéndose, es como parte de la dinámica diaria. Y la policía de Curumaní sabía que los iban a atacar. Es que es más, les habían tirado granadas varias veces, le habían pistoleado a otros. Hoy tomamos el caso de julio 10, es como para poner una fecha y puntualizar un caso, pero eso no quiere decir que ni fue el único, antes ni después, hubo muchísimos más, solamente para puntualizar cómo es la sevicia de estos tipos. Hasta que al fin, el día 10 de agosto, 10 de julio, mejor, del 99, estos agentes salieron en una patrulla a hacer un registro de área por el sector, presencia en el municipio, y cometieron el error de subirse los tres en la patrulla para hacer presencia en el sector ahí donde están los bancos, los principales comercios en el área central del municipio. Cuando llegaron los bandidos y los remataron ahí los remataron a los tres. Los nombres eran Héctor Alberto Campo Hernández, Mario Fernando Benavides Díaz y Albeiro Castro. Le robaron las armas, claro, la parte de la humillación. Causaron la zozobra y se perdieron. Después han capturado a algunos, no se sabe si los que estuvieron ahí o no, pero lo cierto es que este caso pues, causó mucha conmoción, a pesar de lo que ya habían hecho de las dos masacres anteriores que mencionamos, porque es como una sumatoria, ¿no? Las otras eran contra civiles, las dos que mencionamos, pero esta fue directamente contra la policía, que reiteramos que no es el único que hubo por esa época, pero fue muy diciente por la forma como los asesinaron ahí frente al sector bancario. ¿Sirvió de algo el pacto FARC-Santos para pacificar la región del centro del departamento de Cesar durante décadas azotado por las guerrillas comunistas? No, coronel, infortunadamente, el señor Santos, el general Mora, el señor de la calle, nos dijeron que esa era la paz más posiblemente perfecta que se podía hacer con las FARC y que eso ya era el paso para que el ELN se rindiera y se acabara la violencia. Y ahora íbamos a andar todos sostenidos con ríos de maná, miel, paz, amor y tranquilidad. Pero aquí lo que vemos es que siguen cometiendo violencia. Y esta foto es de febrero del 2022, o sea, hace un año. Y ya en plena etapa del gobierno del señor Petro, todavía más marcado. Y vemos que en los límites entre Pailitas y Curumaní, en la única carretera buena que hay, que es la carretera central, entonces hay lo que en ingeniería civil se llama un box culvert, que es un pequeño puente sobre la vía en algún curso de agua, que a veces es permanente y a veces es transitorio, pero que hay que, pues obviamente, cruzar la vía por ahí. Como no se puede dejar la vía sobre el nivel de la tierra, porque entonces cuando llueva se va a negar la vía. Entonces se hace el box culvert, donde pasa el agua por debajo. Pero claro, al derribar un box culvert de esos, por muy buena que sea la vía completamente te tranca el tráfico. Y si no tiene buenas vías alternas, pues toca desviar el tráfico por trochas con el riesgo de que lo asalten los bandidos. O sea, es un golpe muy bien calculado. Entonces, ese puente se llama Los Trujillos, lo destruyeron y desde luego cuando la policía y el ejército llegaron allá, pues también nos atacaron. Y en otras partes del país hicieron las mismas acciones criminales que ya les conocemos. El punto o el tema era que estaban presionando al gobierno de Duque, que ya estaba al final, con el cuento de que los bandidos que estaban en Cuba tenían que recibir allá una delegación del gobierno colombiano para dejar montados los diálogos con el gobierno Petro. Y ya sabemos que un año antes el señor Petro estuvo 3 meses reunido con ellos ahí en Cuba, hablando de lo divino y lo humano, de cómo iban a hacer la paz. Y estos bandidos, en lugar de hacer la paz de verdad, están utilizando y siguen utilizando, porque lo vemos en estos días, las acciones de fuerza
mientras hablan de la necesidad de que hay que hacer un cese bilateral, pero nunca se comprometen a nada. Y cuando ya los tratan de encarrilar, dicen, como contestó hace un par de semanas el señor García, no, 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 es que sí hay que hacer un cese al fuego, pero que no sea tan estricto, porque es que entonces así no podemos. O sea, hagamos un cese al fuego, pero sigámonos matando. Pero no le... Entonces, ese hecho que fue a nivel nacional, porque fue en varias partes del país que cometieron lo mismo, en Ocaña, en Buenaventura, en Antioquia, la misma en otra parte del departamento del Cesar, fue una oleada terrorista a nivel nacional, es siguiendo el modelo que le funcionó muchísimo a las FARC de atacar en diferentes puntos con este tipo de golpes que desesperan, afectan la economía, afectan la tranquilidad y dan la sensación de que el ELN tiene mucha presencia y mucha fuerza. En este sector también varias veces han dinamitado puentes y en una de esas dinamitadas de puentes a un bandido se le explotó en la carga antes de que la activara o antes de que llegara al puente, mejor iba a activarla el puente, la activó y se mató. Y en él, al revisar el cadáver, le encontraron que era un miembro activo de la Guardia Venezolana, tenía hasta el carnet ahí. Y cuando el presidente Duque hizo la averiguación, Maduro negó completamente que fuera cierto, que fuera miembro, que eso era un documento falsificado, que eso era un colombiano que le han puesto papeles venezolanos para desprestigiar. Lo cierto es que se hizo la averiguación eh, clandestinamente por medio de agentes de inteligencia y se comprobó que en Venezuela le pagaron al tipo la indemnización como si hubiera sido un muerto en servicio activo de la Fuerza Armada Venezolana. Entonces, la cercanía del ELN con elementos oscuros de Venezuela, después de que se firmó el Pacto Far-Santos, ha crecido y ha aumentado, y por ende ha aumentado la violencia. Y otro caso aquí para tomar uno de los tantos. Vemos que esto ocurre en septiembre del 2020 también en la zona. Este subintendente de la Policía Nacional estaba en cumplimiento de sus labores normales y desde la distancia un francotirador le disparó y lo asesinó cuando estaba trabajando era una persona del grupo de carreteras, ni siquiera era de combate, sino los de carreteras, que todos sabemos que el trabajo de la policía de carreteras es ayudar a los viajeros tanto a orientarlos como si se les presenta algún problema de mecánico, como si hay algún choque, algún accidente, son los primeros en llegar al sitio. Entonces, este señor estaba en ese trabajo y desde la distancia, por un fusil, un francotirador del ELN le disparó, que no es la primera vez que lo hace, sobre todo en el Catatumbo ocurre a cada rato que asesinan policías con los francotiradores y en el Cauca. Entonces, otra demostración de que ese pacto no se incluye. Y ahí vemos una foto normal de una operación que hizo la policía capturando dos bandidos del ELN, jóvenes, con su bandera y sus armas, y haciendo diabluras, haciendo daños, causando terror a la población, lo cual indica que el pacto Far-Santos no incidió para nada y que esta violencia se ha multiplicado. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista del ELN? Pues mire, mi coronel, el 4 de enero del 22, estos bandidos del ELN asesinaron a otro policía en el área urbana de Curumaní. Y es este caso de este patrullero que estaba de civil y salía de la casa de sus suegros, de visitarlos, y pues como estaba de civil, quiere decir que estaba de permiso. Y ahí llegaron unos bandidos que lo asesinaron y parece que eran menores de edad, pero del ELN, claro. Entonces, de esta manera nosotros siempre queremos resaltar ese drama de la niñez víctima del terrorismo comunista del ELN por acción, por omisión o por utilización como máquinas de guerra.
Qué video tan triste y tan cruel se nos presenta, pero es la verdad de la verdad. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del ataque terrorista de la cuadrilla Camilo Torres del ELN que masacró 3 agentes de la policía en el área urbana de Curumaní, Cesar, el 10 de julio de 1999? Bueno, mi coronel, esta semana veíamos el caso de la masacre de Anacoreto, ¿no?, cometida por el ELN y ya hace 50 años prácticamente. Ahora en un año, en el 2024, se cumplen 50 años de eso, ordenada por el fundador del ELN, Fabio Vázquez. Eso ya pasó al olvido y muchas personas que hoy en día tienen 50 años, 55 años de edad, no tienen ni idea que eso pasó, porque no hubo quien se lo contara y el ELN dejó eso en el olvido. Es más, el ELN estaría a salvo de esa responsabilidad penal si se hubieran acogido a la amnistía de Belisario Betancur, y es cierto que hubieran enterrado para siempre eso, porque no tendrían responsabilidad penal. Pero como no se acogieron por lo menos penalmente podría estar vivo, a pesar de que saldrían con la legalidad que ya pasaron 50 años, que el Código Penal establece no sé cuántos años. Ahí sí no habría, para ellos no cabría lo de la persona protegida y el crimen de lesa humanidad, pero por lo menos que en la memoria se recordara. Luego ya de este hecho que está ocurriendo, que estamos analizando, ya han pasado 24 años. Muchos de esos jóvenes que votaron por Petro y que salen a las calles a destruir las ciudades incentivados por la izquierda armada no tienen ni la menor idea de que en el Cesar, para esa época, el ELN cometió estas masacres. Y muchos de los jóvenes que hoy en día que se dejan manipular por la propaganda comunista de que hay que negociar con el ELN, negociar con cuanto bandido porque la paz es necesaria, no tienen ni la menor idea de todas estas cosas que han hecho. Entonces, el olvido de esas acciones terroristas del ELN es grave y por eso es necesario ponerlas sobre el tapete, ponerlas a circular en estas redes para que muchas personas las conozcan y las vean. En segundo, queda una vez demostrado que los bandidos del ELN, los que dirigen esa cosa con su cuento de la teología de la liberación, el hombre nuevo, lo que son es unos asesinos despiadados que tienen sed de sangre y tienen mentalidad sanguinaria. O sea, son delincuentes descompuestos psicológicamente, que ocultan o esconden detrás de esa supuesta ideología marxista de cambio. Es una mentalidad atroz que tienen de asesinar seres humanos. Lo llevan en el ADN. Son criminales en serie. Lo otro, ese terrorismo sistemático y sostenido tampoco se ha evaluado en ningún informe y siempre lo presentan es como que es una respuesta a que el Estado no resuelve los problemas, entonces sigue presentándose cuando lo que hay detrás de eso es una planeación, una estructura montada sistemáticamente para ir resquebrajando la institucionalidad y afectando la organización social y la seguridad del Estado, impidiendo el desarrollo para llegar al objetivo de que en medio de ese caos imponer el comunismo. Y en eso es que parece que tocaría hacerles un curso en Harvard de cambio de patrones cerebrales a muchos colombianos para que lo entiendan así. Sí, ya, y sobre todo los que son sesgados por la izquierda, jamás entienden eso, jamás, y siguen con su teoría absurda de que es una respuesta del pueblo, porque es que el Estado no cumple, porque es que el Estado financia paramilitares, porque es que el Estado es el que tiene la culpa. Y nosotros no vamos a defender aquí a nadie, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Mientras los unos generen violencia, encontrarán respuesta de violencia. Así de sencillo. Bueno, hay una estrategia de terror en los municipios que no era solamente de las FARC, sino como lo hemos venido viendo también con el ELN, marcada y enfocada a causar pánico, zozobra, desazón, temor e incertidumbre
y siempre por medio de la fuerza. Entonces eso se une con el punto número 2. No es una visión revolucionaria de cambio social, es una visión revolucionaria comunista que implica siempre la violencia como método de imposición de los cambios políticos, sociales y económicos. O sea, el problema es el comunismo, pero difícil poner el cascabel al gato y sobre todo estas juventudes alebrestadas que entiendan que los están utilizando. Hay una vinculación grande del ELN con el narcotráfico y unos nexos amplios con miembros de los sectores oficiales nacionales, estatales y municipales de Venezuela. Y eso les ha permitido sobrevivir porque tienen contactos internacionales que les facilitan ampliar su radio de acción. Hay una importancia geoestratégica del departamento del Cesar que no ha sido valorada en su dimensión por el Estado central, porque empeñados en mantener esa rapiña de poder aquí en la zona andina, entre los departamentos de Cundinamarca, Valle, Antioquia, que son los que mueven más o menos el poder en Colombia, en esa rapiña por el poder central, se les olvida que el resto del país existe y que para lo único que les interesa es que aporten impuestos y que les nombren caciques regionales para que les consigan votos, pero no hay una visión de Estado. Y como no la hay, no hay política de fronteras. Y como no hay política de fronteras, el Cesar está ahí dentro de ese plan y al margen del desarrollo nacional, con semejante potencialidad geoestratégica que le vimos de unir todo el oriente de Colombia con la costa atlántica. Un mea culpa grande. Una estratagema de paz del ELN siempre a partir de su cuento de que es con la población en total que hay que hacer la paz, que no solamente con ellos, que ellos son apenas un vehículo, pero que es que hay que organizar conversaciones permanentes para cambiar toda la estructura, internacionalizar o continentalizar las soluciones políticas y desde luego que como llaman ellos la insurgencia, en lugar de decir que el terrorismo es un resultado de la política de los gobiernos y no un plan estratégico del comunismo para tomarse el poder. Y ahí seguimos en ese engaño. Y por último, como reflexión respecto a lo que se está negociando con las FARC, es que no se ve que haya una dirección clara, una orientación clara del equipo de gobierno y parece que se van a repetir los errores de la negociación en Cuba y quizás peor. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que hoy también nos debe tener reflexiones interesantes en torno a este caso. Mi coronel, el comentario para el día de hoy. Las Fuerzas Armadas de Colombia han aportado un gran esfuerzo a la estabilidad de la nación durante muchos años. Y ese empeño no solo ha sido debido al simple cumplimiento de su deber, sino por la magnitud de la violencia que nos ha caracterizado a los colombianos. La verdad sea dicha, Colombia ha sido un país muy diferente al resto de casi todas las naciones del mundo en cuanto al nivel de terrorismo e inseguridad, porque en general las demás sociedades del planeta, aunque han tenido grandes guerras durante el tiempo de paz, han transcurrido en una considerable tranquilidad, generando gran desarrollo, riqueza, progreso y bienestar de vida. Y en ese esfuerzo por la paz en Colombia, una de las instituciones que más ha aportado ha sido nuestra Policía Nacional, por su presencia dentro de la población civil y en la mayoría de pequeños poblados ha sido vulnerable a las huestes terroristas de los grupos criminales que han azotado a la nación durante muchos años. Grupos que han sido adoctrinados por el comunismo a través de su partido terrorista en Colombia. Muchos de nuestros policías han ofrendado su vida y su tranquilidad, tanto personal como familiar, en beneficio de la nación, por cuya razón se ameritan un llamativo reconocimiento de gratitud por parte de todo el pueblo colombiano. Esta es la razón por la cual la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación todos los días presenta un testimonio del sufrimiento de las víctimas, tanto de la población civil como de los integrantes de sus cuerpos armados. Y al mismo tiempo dejando en evidencia la infamia de un grupo de personas simpatizantes de las teorías socialistas, a quienes con muy buena voluntad y confianza que cumplirían con plena objetividad, se les pidió que presentaran un informe sobre las causas y a los culpables de ese sufrimiento.
pero que debido a su perverso adoctrinamiento socialista, aprovecharon para disculpar a los autores de tantos crímenes. Al mismo tiempo que tergiversaron la realidad y las ideas para hacer creer que quien tiene la culpa son precisamente nuestros policías y militares, que han dado la vida y su salud en bien de la patria. De esta forma se explica por qué el sacerdote jesuita Francisco de Rux, quien dirigió dicha comisión, presentó su llamado Informe de la Verdad, con tergiversaciones y adaptaciones premeditadas en favor de atenuar y hasta esconder las culpas de los autores de tantos delitos contra el pueblo colombiano. Y para presentar una serie de tareas políticas que él considera de obligatorio cumplimiento, porque por parte del gobierno en un auténtico plan de campaña política, cuando esa no era la tarea que se le había encomendado, pero que con gran habilidad lo hizo para esquivar la responsabilidad en favor de los verdaderos culpables. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Toca a usted varios aspectos. Número uno, el sacrificio de la fuerza pública. Dos, la ideologización que ha manejado un sector del clero, incitando a la violencia. Y tres, la farsa de que contratan a una persona con un grupo de supuestos investigadores para contar la verdad, y lo que hace es torcer la verdad y acomodarla a los intereses personales y los intereses de un grupo o de grupos al margen de la ley que están destruyendo la institucionalidad. Adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, mi tema del día de hoy es la teoría de la zanahoria y el garrote. En nuestro país, fácilmente nos hemos acostumbrado, más en los últimos años, a que gobernantes de turno nos apliquen con gran propiedad de todo lo relacionado con esta teoría motivacional, y que motivacionalmente efectiva ha sido. Tantos desde España nos amenazó, chantajeándonos con la idea de que había acuerdo o fácilmente la guerra pasaría del campo a la ciudad. Vieja estrategia bandolera y narcoterrorista, pero que los resultados serían mucho más sangrientos y crueles. Terminamos aceptando ese garrotazo. Pero la zanahoria nos ha salido muy cara, o peor, que si hubiera sido inaplicado el acuerdo. Nuestras zonas de confort. Se dice que la metáfora de esta teoría, recompensa y castigo, induciendo a conductas deseadas por quienes la manejan, a corto y mediano plazo aumentan las conductas acordes con la motivación impuesta. Pero a largo plazo, tal y como lo vemos ahora, se presenta la desmotivación, producto del engaño y fraude que nos han aplicado, pues los resultados siguen siendo los mismos o peores si tenemos en cuenta todas las dificultades que se cruzan para poder llegar a los anteriores estadios que nos brindaban mejores comodidades, pero trabajando. Hoy en día seguimos con esta misma aplicación. Primero, Petro toca sentimientos y provoca reacciones que convencen, especialmente a poblaciones que fuera de un buen corazón no conocen la verdad, para compararla y, como dice el dicho, no tragar entero. ¿Y qué decir de expresiones inocentes y de pesar y de tristeza del cura de Rux cuando realiza esos informes sesgados, producto de una mal llevada investigación que solo da culpabilidad al gobierno y su fuerza pública? Porque eso sí, el dinero de los impuestos, de nuestros impuestos, se estira y se estira, alcanza para todo, pero si se requiere más, figuras como el exministro de Hacienda anterior,
y el actual están listos para recortar y poner más impuestos, los cuales siguen anunciando, siguen aplicando de diversas maneras y por eso estamos a recortar. Como siempre, la política abusando del pueblo sumiso, debemos despertar, debemos acudirnos. Estimados visitantes de nuestro programa, esta motivación debemos buscar aplicarla en nuestras vidas. El archivo de todos nuestros más de 300 programas nos da efectiva aplicación para que en familia, especial presencia de juventudes, los veamos y comentemos, además de difundirlos con vecinos, amigos y familiares, para que no nos vuelvan a suceder. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Sí tiene usted razón, eso es desinformación, que hay que curarla con información. Pues llegamos al final del ejercicio, los invitamos esta noche a una tarea académica que vamos a hacer con el general Saúl Torres, que fue director del IMPEC, y nos va a contar muchas cosas de cómo funciona esa entidad de la cual los colombianos no tenemos mayor información. Y mañana continuaremos con nuestra programación habitual. Para todos, un feliz día, que Dios nos siga acompañando.